Creo que la discusión también pasa por cambiar un poco el tono, las preguntas, ¿cachai? Cómo nos enfocamos a eso, ¿cachai? Dejar de hablar de femenino y masculino como si existiera un tipo de tipografía femenina, por ejemplo. O sea, insisto con eso, hace un par de años atrás tú escuchabas como de descripción, ¿no? Esta tipografía es muy femenina. ¿Qué es esa huevada, cachai? Soy Tania Chacana, soy diseñadora gráfica y diseñadora de tipografías. Estudié en la Universidad de Evo Portales, diseño gráfico, diseño de tipografía en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y luego nuevamente diseño de tipografía en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Vivo en Berlín, vivo y trabajo en Berlín, y colaboro para distintas fundiciones europeas. En general yo trabajo en proyectos como colaborativo, trabajo con distintas fundiciones. Todos están en Europa. Trabajo con Greely Type, trabajo con Rosetta y ahora estoy trabajando con F37, que son ingleses. Partió, cuando me fui a Argentina, siempre quise irme a estudiar fuera de Chile, pero después cuando ya me fui a Argentina y luego volví a Chile, hubo un periodo que estuve acá en Chile como 3 años más o menos, y siempre permaneció como la idea de volver a salir, en el fondo. Aprendo constantemente y está el desafío de que también muchas de estas fundiciones necesitan estar como permanentemente estar sacando cosas y estar como metiéndose mucho en cuestiones como súper tecnológicas en el fondo, porque en el fondo sí o sí la tipografía tiene que ir vinculándose, sobre todo la tipografía digital tiene que ir respondiendo también a las demandas, por ejemplo, como lo que pasó con las variable fonts, ¿cachai? Que sí o sí las fundiciones tienen que estar actualizando sus catálogos a variable fonts porque se está pidiendo una variable font o una fuente variable, ¿cachai? Y eso pasa por una cuestión por el dinamismo en el fondo de las páginas de la web, ¿cachai? De las aplicaciones. Por lo menos a mí me gusta mucho, ¿cachai? Me llama mucho la atención poder vivirlo, ¿cachai? Porque además también significa un montón de... Es un desafío también para mí porque tenéis que estar constantemente actualizándote en ese sentido, ¿cachai? Uomo se basó en el lettering italiano Art Deco. Y la idea era poder como construir un set de caracteres o de masters en el fondo que jugaran como desde lo más comprimido hasta lo más ancho. Y lo más ancho era bien ancho. Entonces como que había la dificultad de diseñar, ponte tú, las curvas, era bien de dibujar las curvas, básicamente las más anchas y hacerlas como que fuesen coherentes con las más condensadas. Era súper complejo de hacer, que hoy día, por ejemplo, se resolvería a lo mejor como con una variable, como variable fonts, ¿cachai? Ese proyecto se lanzó el 2014 y fue considerado como uno de los proyectos como más interesantes, pero sí es como porque nunca se ganó ningún premio ni nada por el estilo, pero sí como fue considerado un proyecto como interesante dentro de lo que se estaba lanzando ese año, ¿cachai? Y luego Normal es una grotesca que se basa en el fondo en los cánones de las grotescas más suizas, digamos, con algunas particularidades como por ejemplo que tiene un set, por ejemplo, de tipos de as minúsculas como bien interesantes, entonces podéis ir combinando como
no sé, en una misma palabra que a lo mejor contenga varias A, por ejemplo, como, no sé, Álvar Aalto, ponte tú, el nombre del arquitecto. Entonces, por ejemplo, ahí podéis componerla con estas distintas A, que unas podrían ser o convocar más a un estilo moderno, otra a un estilo más geométrico. Entonces, porque además la fuente normal convoca un poco como estas distintas etapas en el fondo dentro de las tipografías como sans serif, un poco más redondas y grotescas. He trabajado en proyectos que son que son proyectos custom y que en el fondo que esos son los proyectos que llegan a las fundiciones digitales como a través de estudios de diseño o agencias de diseño gráfico. Uno de ellos, por ejemplo, fue Twitter Sans y Crown Affair. WeTransfer, Polaroid, en donde la idea, por ejemplo, era generalmente esos proyectos custom no llegan o no se parten como desde cero, es porque a lo mejor a ellos les interesó dentro del catálogo tipográfico de la fundición, les interesó alguna de las tipografías y quieren hacer como algunos tweakings, ¿cachai? Como algunos ajustes y eso se hace concretamente en conjunto con el estudio de diseño, ¿cachai? Con los directores de arte. Cada vez más mujeres que están haciendo tipografía hoy día, diseñando y trabajando harto como en la producción. Y creo que sigue habiendo más mujeres trabajando en la producción de tipos, más que, por ejemplo, dirigiendo fundiciones. Y eso creo que pasa mucho todavía en todos lados, es como bastante transversal. No creo que sea como solamente acá en Chile o no sé, o en Argentina, por ejemplo. Pero sí creo que las mujeres aún todavía están como... hay muy poca fundición dirigida por mujeres. Creo que una de las pocas, o si no sé, contadas con no sé, creo que hay muy pocas. María Doreuli, por ejemplo, que es la rusa con la que había trabajado en el cirílico para América y para Aptermono. Ella tiene una fundición que se llama COFO, Contrast Foundry. Y creo que es ella, y después está Paratype, que también son rusos. Y creo que no hay más. O sea, tú entré a la escuela de diseño y yo creo que siempre, en todas las clases que tuve, siempre había más mujeres que hombres. Y entonces por eso también lo encuentro muy llamativo, porque en general es como que tú ves a una masa de mujeres que entran a estudiar este tipo de carrera, pero que no necesariamente están como dirigiendo o produciendo como en la otra parte, digamos, sino que están como detrás ejecutando, ¿cachai? O también muchas mujeres que simplemente no lo hacen y que no dejan de ejercer como diseñadoras o qué sé yo, ¿cachai? Porque no sé dónde están, digamos. Creo que, bueno, lo que más me gusta del diseño de tipografía o de la tipografía en sí es que para mí sigue siendo, es como una pieza súper fundamental y clave dentro del diseño gráfico. Creo que saber ocupar tipografía es fundamental. Conocer un poco lo que se está haciendo, las nuevas fundiciones, conocer como los clásicos, etc. Creo que un buen diseñador gráfico, eso es muy a modo personal, no quiero sonar como fundamentalista ni nada por el estilo, pero sí creo que es súper importante que un buen diseñador gráfico sepa ocupar tipografía.